Capítulo 32. El primero de los conjurados que habían causado la desgracia de Edmundo Dantès, quizá el menos importante de todos ellos, había muerto en los brazos de aquel marinero convertido en conde de Montecristo. Quedaban Morcerf, Danglars y Villefort. Y un drama, el hecho de que aquellos hombres no estaban solos. Les rodeaban personas inocentes. Estaba Eugenia, la hija de Danglars, Valentina, la hija de Villefort, y Mercedes y Alberto, la esposa y el hijo de Morcerf, amigos los dos del conde de Montecristo. Era el turno de Morcerf, aquel Fernando Mondego que había calumniado a Edmundo Dantès para poder casarse con Mercedes. Después había entrado en el ejército. Destinado a Grecia, volvió con una enorme fortuna y empezó una brillante carrera política, llegando a ser nombrado par de Francia. Ahora, una nota aparecida en el Imparcial hacía alusión a la existencia de un oficial francés traidor al visir griego para el que luchaba. Alberto, el hijo de Morcerf, había exigido a su amigo Beauchamp, redactor jefe del periódico, una retractación. En vez de eso, Beauchamp se puso en viaje a Janina, lugar de los acontecimientos, para comprobar a quién correspondía la personalidad de aquel Fernando, a quien sin otra identificación aludía la nota del periódico. A su vuelta, entregó a Alberto, que seguía empeñado en batirse con él si no desmentía la nota del periódico, una certificación con 5 firmas importantes de Janina, visadas por el cónsul. Certificamos que el coronel Fernando Mondego, coronel instructor al servicio del visir Ali Tebelín, entregó el castillo de Janina por la cantidad de 2000 bolsas. Alberto cayó aterrado sobre un sillón. Esta vez no podía dudarlo. Su apellido se hallaba escrito con todas sus letras. No pudo contenerse y se echó a llorar. Oh, Dios mío, es el deshonor. Alberto, me comprendéis ahora, ¿verdad? He querido comprobarlo todo por mí mismo, esperando precisamente que la explicación sería favorable a vuestro padre y que yo podría hacerle justicia. Sin embargo, todos los que me han informado aseguran que ese oficial instructor, ese Fernando Mondego elevado por Alí Bajá al título de general gobernador, es el mismo que hoy se llama el conde Fernando de Morcerf. Pero a nadie he enseñado el certificado que conseguí en Janina. Nadie sabe en París que el Fernando que entregó aquella plaza se apellidaba Mondego. Y ya habéis visto durante estas 3 semanas que a nadie le interesaba este asunto. Nadie se ha preguntado qué Fernando era el de la nota del Imparcial. Eso no me sirve de ningún consuelo. Pues debe serviros, porque vuestro padre está al abrigo del escándalo. Y a vos y a mí, ¿qué más nos da lo que hiciera tu padre o el mío? La vida de nuestros padres nada tiene que ver con la nuestra. Sí tienen que ver. Es el nombre el que queda manchado. En este caso no. ¿Queréis que desaparezcan estas pruebas? Tomad. No existe ninguna copia de estos papeles. Alberto quemó todo en la vela que ardía para encender los cigarros. Parecía más calmado. Sois mi mejor amigo, Beauchamp. Gracias. A mí únicamente me queda la vergüenza que sentiré cada vez que mi padre se acerque a mí. Y mi madre... Dios mío, cuánto ha debido sufrir si sabía todo esto. Ánimo, Alberto. No os preocupéis. Pero ¿de quién procede la nota que se insertó en vuestro periódico? En todo esto hay un odio secreto. Algún enemigo invisible que... ¿Seguís con la idea de casaros con la señorita Danglars? ¿Por qué me hacéis esa pregunta? Es que de repente se me ha ocurrido que ese matrimonio quizá tenga algo que ver con todo este asunto. ¿Cómo? ¿Creéis que Danglars...? Os he preguntado solamente cómo iba vuestro proyecto de matrimonio. ¿Qué diablos? No veáis en mis palabras más de lo que dicen. Perdonad. No, mi matrimonio, gracias a Dios, parece que no va a realizarse. Oye, ¿por qué no nos vamos a dar un paseo por el bosque de Bolonia? Eso os distraerá. Luego podemos comer juntos. De acuerdo. Podríamos ir a saludar al conde de Montecristo. Además de ser amigo vuestro, es una persona maravillosa para serenar los espíritus. No pregunta jamás. Yo tengo la teoría de que las personas que menos preguntan son las que más consuelan. Sí, es verdad. Poco después, eran recibidos por el conde. Muy bien.
Por lo que veo, todo se ha explicado entre vosotros. Por supuesto. No eran más que noticias absurdas que han caído en descrédito por sí mismas. Bah, no hablemos más de eso. Alberto os puede decir el consejo que yo le había dado. Que no se precipitara. Sois un buen muchacho, Alberto, pero al que el mal genio puede perderle. En fin, me alegro de que todo haya vuelto a su cauce. Yo estoy pasando una mañana espantosa arreglando los papeles de Monsieur Cavalcanti. ¿Cavalcanti? ¿No sabéis que es un joven al que el conde ha colocado en el gran mundo parisino? No. Yo no coloco a nadie. Y menos a Monsieur Cavalcanti que a otro cualquiera. El caso es que va a casarse con la señorita Danglars. ¿Que ese Cavalcanti se casa con la señorita Danglars? ¿Con la que era vuestra prometida? ¿Y vos sois un famoso periodista? Todo París habla de ese matrimonio. ¿O es que venís del fin del mundo? No, pero sí he estado fuera de París algunos días. ¿Y vos, conde, habéis concertado ese matrimonio? ¿Yo? ¿Concertar yo un matrimonio? No me conocéis. Todo lo contrario. Me he opuesto cuanto he podido. Ah, ya entiendo. Porque la novia era la prometida de vuestro amigo Alberto. No, por eso no. Precisamente le pedí al conde que hiciese lo posible por evitar ese matrimonio que no me gustaba. Él dice que no ha hecho nada. Pero la realidad es que me he librado del compromiso. Mirad, hasta tal punto no he hecho nada que mi amistad con el futuro suegro, lo mismo que con el joven, se ha enfriado mucho. La única que me ha conservado su amistad es Eugenia, porque ella tampoco quiere casarse. ¿Y decís que ya se ha hecho público el compromiso? Sí, a pesar de todo lo que yo he dicho. Conozco demasiado poco a ese joven como para asegurar si es rico y de buena familia o no lo es. Se lo he repetido 50 veces a Danglars. He llegado hasta hacerle saber un dato bastante grave respecto al joven. Y es que, por lo visto, fue robado mientras estaba criándole el ama. Su padre le perdió de vista durante más de 10 años. Solo Dios sabe qué ha podido hacer durante todos esos años de vida errante. ¿Y Danglars no os ha hecho caso? No ha querido saber nada. Toda su preocupación era que escribiese al mayor pidiendo sus papeles. Ya los tengo aquí todos y voy a enviárselos. Pero como Pilatos yo me lavo las manos. En fin, ya veremos. Pero tenéis aspecto triste, Alberto. ¿Qué os pasa? ¿A que sin saberlo estáis enamorado de la señorita Danglars? No. Tengo dolores de cabeza estos días. Han debido de ser los nervios. Pues para eso tengo yo un remedio infalible. No me ha fallado nunca. ¿Cuál? Un viaje. Y precisamente estos días yo también estoy bastante cansado y bastante molesto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Quisiera veros con la instrucción de un proceso criminal en casa. ¿Qué instrucción? ¿Contra vos? No, contra mí no. Es la que Monsieur de Villefort dirige contra mi amable asesino. Un bergante escapado de la prisión de Tolón, según parece. Es verdad. Mirad, eso sí lo he leído en los periódicos. Buen periodista, sí, señor. ¿Se sabe algo más de ese Caderousse? Parece que era un provenzal. Monsieur de Villefort había oído hablar de él cuando estuvo en Marsella, al principio de su carrera. Y Monsieur Danglars se acuerda de haberlo visto. Bueno, el resultado es que el procurador del rey se ha tomado con mucho interés el negocio y se lo ha recomendado mucho al prefecto de policía. Gracias a ese interés, desde hace 15 días, me envían a todos los ladrones que cogen en París y sus cercanías para interrogarles sobre el lugar de los hechos. Total, que si esto sigue así, dentro de 3 meses no habrá ni un solo ladrón en todo el hermoso reino de Francia que no tenga en la palma de su mano el plano de mi casa. Así que me he hartado. He decidido abandonársela toda y me voy todo lo lejos que pueda. Y si vos también estáis harto de París, venid conmigo. Os llevo muy a gusto. ¿A dónde vais? A la mar, vizconde. A la mar. Yo soy un marino, ¿no lo sabíais? Se puede decir que he nacido en los brazos del viejo océano. Amo a la mar como se ama a una mujer, y no puedo estar separado mucho tiempo de ella. ¿Aceptáis? Acepto. Pues bien, esta tarde estará en mi patio un buen brisca de viaje en el que uno puede recostarse como en su cama. Y si queréis venir con nosotros, Beauchamp, seréis muy bienvenido. No, gracias. Me es imposible. Tengo que estar en la redacción del periódico. Como queráis. Iremos a Normandía. ¿Os parece bien, Alberto? ¿Estaremos en el campo? ¿Sin gente? ¿Sin vecinos? Sí, no tendremos más que caballos para correr, perros para cazar y una barca para pescar. Es precisamente lo que necesito. Voy a decírselo a mi madre y estoy a vuestras órdenes. ¿Os permitirán venir conmigo? Ya soy mayorcito, conde. En cuanto a vuestra compañía, ya os he dicho el afecto y la simpatía que os tiene mi madre. No es fácil conseguir su afecto, pero una vez que lo hace, es para siempre. Ya. Mirad, conde, forzosamente debéis ser un hombre muy superior, porque mi madre ha sido como subyugada por vos. Cuando estamos solos, no me habla de otra cosa más que del conde de Montecristo. Para deciros que tengáis mucho cuidado con él. Oh, no. Para decirme que os creo un hombre noble y generoso y que debo procurar ser amigo vuestro por encima de todo. Vuestra madre me honra con... Pues claro, conde. Es lo que os estoy diciendo. Comprenderéis que no va a oponerse a mi viaje con vos.
Más bien, todo lo contrario. Muy bien. Id pues y saludad a vuestra madre de mi parte. Y hasta la tarde. Estad aquí a las 5. Llegaremos allá a las 12 o la 1. ¿Cómo? ¿A Trepau? Sí. Solo necesitáis 8 horas para andar 300 kilómetros. Quizá menos. Decididamente sois el hombre de los prodigios. ¿Hasta las 5 entonces? Hasta las 5. Evidentemente, Montecristo había previsto este viaje. En Normandía era donde ordenó comprar a Bertuccio la dársena para sus barcos y la casa de campo. Desde París hasta allá, había preparados relevos de caballos, dispuestos a ser enganchados a cualquier hora del día o de la noche, de tal manera que pudiera hacerse el viaje en la mitad del tiempo que empleaba la silla de posta normal. El conde dio las órdenes necesarias para que un postillón saliese inmediatamente para prevenir al primer relevo. Este prevendría al siguiente y así pasaría la orden hasta la casa del conde en Normandía. Era el inconfundible estilo del misterioso conde de Montecristo. Lo que nadie sabía era la verdadera razón de sus lujosas extravagancias. Nadie sabía que el conde solamente buscaba la venganza de los que le habían quitado para siempre a su padre y a la mujer que amaba, sepultándole en una mazmorra durante los mejores años de su juventud. Parece increíble, conde. ¿Aguantará así vuestro criado todo el viaje? No os preocupéis. Ali es duro como el hierro. Comprendo que os extraña este modo de viajar, acostumbrado a vuestras postas francesas que apenas recorren 10 kilómetros en una hora. Por eso viajo siempre con postillones y caballos míos. ¡Vamos, Ali! El carruaje atravesaba la campiña francesa lanzado como un relámpago. Ali, el hijo del desierto, se hallaba en su elemento. Apretaba las riendas y restallaba el látigo excitando a los caballos. Con su negra piel, sus ojos ardientes y su albornoz blanco, parecía el dios del huracán. ¿Dónde habéis encontrado semejantes caballos? ¿Los habéis criado expresamente? Lo habéis adivinado. Hace 6 años que hallé en Hungría un semental famoso por su velocidad. Lo compré, no me acuerdo en cuánto, Bertuccio lo pagó. Aquel año tuvo 32 hijos, todos iguales, negros, sin una mancha, excepto una estrella en la frente, porque tuve buen cuidado de que se escogiesen las mejores yeguas. Y ahora esos caballos me sirven para cubrir todos los relevos de mis viajes. Es maravilloso. Poco después de la medianoche, ya en Normandía, llegaron junto a la puerta de un parque. El conserje esperaba junto a la verja abierta. El postillón del último relevo había advertido al mayordomo de la casa de la llegada del conde. En su cuarto, Alberto encontró preparados el baño y la cena. Una hora después, estaba durmiendo. A la mañana siguiente, cuando Alberto abrió la ventana, se encontró en una azotea desde la que veía perfectamente el mar. Al otro lado se veía un ángulo del parque que se prolongaba en un espeso bosque. En una rada muy cerca de la casa se mecía una elegante corbeta que llevaba en el árbol mayor un pabellón con las armas de Montecristo, que era una montaña de oro con una cruz sobre un mar de azur. Enseguida Alberto bajó al salón. Allí, como en cada habitación de todas las viviendas del conde, se podían encontrar todas las comodidades de la vida perfectamente preparadas. Pasaron el día en ejercicios, en los que Montecristo era sobresaliente. Mataron una docena de faisanes en el parque, pescaron infinidad de truchas, comieron en un kiosco que daba al mar y tomaron té en la biblioteca. Ese iba a ser el plan para los restantes días de sus improvisadas vacaciones. Al tercer día, por la tarde, un mensajero llegó a la casa con un paquete para Alberto. Era una carta de Beauchamp y un periódico. El joven recogió el envío y entró en su cuarto. Cuando salió, Alberto parecía otra persona.
con la voz alterada, la cara enrojecida, los ojos desmesuradamente abiertos y una forma de andar como si estuviese borracho, se dirigió a Montecristo. Conde, me hubiera gustado quedarme más tiempo en vuestra casa, pero es absolutamente necesario que vaya a París. ¿Qué ha sucedido? Una gran desgracia. Pero dejad que me vaya y no me preguntéis. Os lo suplico. Mandad que me den un caballo. Todos los míos están a vuestra disposición, vizconde. Pero vais a destrozaros corriendo la posta a caballo. Coged mi brisca o un cabriolé. No. Tardaría más. Y por otra parte, ese mismo cansancio me hará bien. Ali, un caballo para Monsieur Morset. Tiene prisa. Gracias. ¿Qué debo decir para que continúen dándome caballos en los relevos? Nada, basta que vean el que montáis para que os ensillen inmediatamente otro. El joven iba a salir, pero se volvió desde la puerta con el periódico en la mano. Pensaréis que es muy extraño este viaje y que unas líneas en un periódico puedan desesperar a un hombre. Tomad. Leed eso. Pero cuando ya me haya ido, no quiero que veáis mi vergüenza. El conde le vio alejarse con una expresión infinita de tristeza y compasión. Luego, aunque sabía la noticia que iba a encontrar, abrió el periódico. El oficial francés al servicio de Ali Tebelin, Bajá de Janina, del que hablaba hace 3 semanas el Imparcial, y que no solamente vendió el castillo de Janina, sino que entregó a los turcos a su bienhechor, se llamaba efectivamente Fernando en aquella época, como ya dijo nuestro honorable colega. Pero después ha agregado a su nombre un título de nobleza y el de unas tierras. Se llama el Conde de Morset y pertenece a la Cámara de los Pares. En París, la conmoción había sido terrible. La nota había aparecido en un periódico que pertenecía al gobierno. Beauchamp, al hacer su lectura de prensa por la mañana, apenas podía creer la nota que estaba ante sus ojos. Inmediatamente se presentó en la redacción del diario ministerial. Aunque de ideas políticas enteramente opuestas a las del director del periódico acusador, Beauchamp era buen amigo suyo. Le encontró leyendo su propio periódico con una risita de complacencia. Era un articulito sobre el azúcar de remolacha que él mismo había escrito. Veo que tenéis en la mano vuestro periódico. Supongo que no será necesario deciros a qué vengo. ¿Cómo? ¿Sois partidario de la caña de azúcar? No me interesa el azúcar. Vengo por el artículo de Morset. Ah, sí. ¿Verdad que es curioso? Tan curioso que arriesgáis veros complicado en una causa por difamación en la que podéis salir muy mal parado. En absoluto, amigo Beauchamp. Hemos recibido con la nota todos los documentos justificativos y estamos convencidos de que Monsieur de Morset no dará ningún paso. Por otro lado, denunciar a los miserables indignos de ocupar un puesto en el gobierno es hacer un bien al país. ¿Pero quién os ha dado esos detalles? Porque mi periódico, que fue el primero que habló de ese asunto, tuvo que abstenerse de dar más datos por falta de pruebas. Se supone que el asunto nos interesaba más que a vos. Al fin y al cabo, somos la oposición. Muy sencillo. Esos documentos nos los trajo un hombre que acababa de llegar ayer de Janina. Le dijimos que no nos parecía oportuno hacer semejante acusación en el periódico del gobierno. Y él nos contestó que entonces se publicaría el artículo en otro periódico. Nadie mejor que vos sabe el valor de una noticia interesante. No quisimos desperdiciarla. Y efectivamente, ha sido un aldabonazo. Ese día, la sesión de la Cámara de los Pares había sido terrible. El conde de Morset no era demasiado querido de sus colegas. Habiendo llegado a la clase política desde la nada, creía que la única manera de demostrar su posición era adoptar una postura orgullosa y despreciativa hacia los demás. Ahora, todo el mundo se preparaba a tomarse la revancha. Uno de los pares leyó la noticia del periódico en medio de un tenso silencio. Se habló de que lo que estaba en juego era el honor de toda la Cámara. Por votos, se decidió que había de hacerse una rápida investigación, cuya parte fundamental había de ser la defensa del propio conde de Morset, para evitar que tomase cuerpo la calumnia y para restablecer a Monsieur Morset en la buena posición que ocupaba en la opinión pública.
Señor conde de Morsé, ¿cuánto tiempo necesitáis para preparar vuestra justificación? Señores pares, no es con tiempo. Con tomarse tiempo, ¿cómo se rechaza un ataque como el que contra mí dirigen enemigos ocultos? Es necesario que responda inmediatamente como el rayo contra las inculpaciones que se me han hecho. Ojalá en lugar de semejante justificación me fuera permitido derramar toda mi sangre para probar a mis nobles compañeros que soy digno de sentarme a su lado. Muy bien. Pido que la sumaria información se me forme lo más pronto posible. Yo solo necesitaré unas pocas horas para reunir los documentos necesarios. ¿Quiere la Cámara que esta sumaria se haga hoy mismo? Una rápida votación a mano alzada señaló que sí. Se nombró una comisión de 12 miembros para examinar los documentos que Morsé fuera a presentar y quedó fijado el comienzo de la primera sesión para las 8 de la tarde de ese mismo día. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, Alberto de Morsé cayó en casa de Beauchamp, convertido en un puñado de nervios, lleno de polvo y de barro, de los 300 kilómetros recorridos a caballo en una sola noche. Hola, Alberto. Os esperaba. Beauchamp, ¿qué ha sucedido? Ha sido un escándalo terrible. Vuestro padre tuvo que defenderse ayer delante de la Cámara. Malditos sean. ¿Os habéis podido enterar de cómo fue esa sesión? Sí, conseguí de un amigo mío que pertenece a la Cámara que me presentase a un ujier que me ocultó en una especie de palco. Me ocultaba detrás de una columna, en una zona bastante oscura de la parte superior de la Cámara. Desde allí lo pude ver todo. Contadme, por Dios. Prefiero saberlo por vos, que sois un amigo de verdad, antes que oírlo en la calle. Tened valor, Alberto. Nunca habéis necesitado tanto de él. A las 8 en punto, la hora de la convocatoria, estaba reunido todo el pleno de la Cámara. Monsieur de Morsé entró al sonar la última campanada. Traía en la mano algunos papeles y su aspecto era bastante tranquilo. Por lo que había podido observar y por ciertos comentarios, el ambiente dentro de la comisión era bastante favorable a vuestro padre. Al dar comienzo a la sesión, un ujier entregó una nota al presidente que la abrió sin prestarle atención. Tenéis la palabra, señor de Morsé. Os aseguro, Alberto, que vuestro padre estuvo hábil y elocuente. Presentó los documentos que probaban que el visir de Janina le había honrado hasta el último momento con toda su confianza, puesto que le había encargado de una negociación de vida o muerte. Enseñó el anillo de mando con el que Ali Tebelín firmaba sus cartas y que le había entregado para que pudiese, a la vuelta de su negociación, penetrar hasta su habitación a cualquier hora del día o de la noche, aunque estuviese en su primer harén. Desgraciadamente, la negociación salió mal, y cuando volvió para defender a su bienhechor, éste había muerto ya. Tal era la confianza del visir en vuestro padre, que al morir mandó que su favorita y su hija fueran entregadas a él. Alberto iba sintiéndose cada vez más nervioso. A medida que Beauchamp hablaba, iba recordando la narración que le hizo Haydée de la muerte de su padre, del anillo utilizado para traicionarle y del modo como fue vendida a un mercader de esclavos. La voz de su amigo le sacó de aquellos recuerdos. El discurso de vuestro padre estaba conmoviendo a todos, pero el presidente había leído la nota que le habían entregado y preguntó: Señor conde, habéis dicho que el visir de Janina os había confiado a su mujer y a su hija. Sí, pero la desgracia me ha perseguido en esto como en todo. A mi vuelta, Vasiliki y su hija Haydée habían desaparecido. He oído decir que habían sucumbido por el dolor y la miseria, pero yo no era rico. Mi vida corría gran peligro y con gran pesar mío no pude dedicarme a buscarlas. Señor de Morsé, ¿podéis presentar algún testigo? No. Todos los que rodeaban al visir y que me conocieron en su corte han muerto o desaparecido. Solo conservo las cartas de Ali Tebelín y su anillo, que os he presentado. Pero tengo la prueba más convincente
que puede darse contra un ataque anónimo, y es la ausencia de cualquier testimonio contra mi palabra de hombre honrado y la pureza de toda mi vida militar. Señores, he recibido una nota en la que un testigo se ofrece de motu proprio para prestar declaración. No dudamos de que servirá para apoyar la inocencia del señor conde de Morsé. La Cámara acordó escuchar al testigo. Vuestro padre estrujó los documentos. Se había puesto repentinamente nervioso. La nota que he recibido dice: señor presidente, puedo dar datos positivos a la comisión encargada de examinar la conducta que el teniente general conde de Morsé observó en Grecia. Asistí a los últimos momentos de Ali Tebelín. Sé cuál fue la suerte de Basiliki y Aidé. Estoy a las órdenes de la comisión y pido el honor de que se me escuche. Estaré en el vestíbulo de la Cámara en el momento en que os entreguen esta nota. ¿Y quién es ese testigo? O por mejor decir, ese enemigo. Ahora mismo vamos a saberlo. Ujier, hacedle pasar. El ujier dio paso a una señora cubierta por un gran velo negro. El presidente le rogó que se descubriese. Entonces apareció una mujer extraordinariamente joven y hermosa, vestida al estilo griego. Dios mío, era Aidé.